Bueno, pues gracias a Dios por esta oportunidad de estar una vez más con ustedes. Esta predicación corresponde al domingo 25 de abril. Gracias a Dios que ya tenemos también las reuniones presenciales. Y pues son bienvenidos. Solamente hay que llenar pues el listado. Hay que avisar ahí en el grupo de WhatsApp y todo lo haremos en orden. Dice la Escritura, hágase todo decentemente y con orden. Vamos a orar. Nuestro Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de tomar tu palabra para enseñarla, para predicarla y también de alabar tu nombre. Por el medio del video, que solamente ponemos 1 o 2 cantos, pero Señor, gracias por la oportunidad de reunirnos presencialmente y que esta enseñanza, esta predicación vista en el video pueda edificar la vida de nuestros hermanos y amigos, nuestros hermanos en Cristo, nuestros amigos en cualquier lugar donde nos vean. Todo lo ponemos en tus manos, dándote honra y dándote gloria, en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y así comenzamos.
Los anuncios es algo muy sencillo, lo que a mí me corresponde, y es nada más recordarles de nuestros grupos pequeños. Dani nos va a poner ahí las diapositivas que tenemos para que puedan ustedes visualizar. Tenemos grupos pequeños en diferente día, diferente horario, para diferentes audiencias, diferentes grupos de personas. Entonces pónganle pausa ahí en su teléfono, en su computadora, en el video que están mirando y para que puedan ver cuál les gusta. También quiero agradecerles por las ofrendas. Hermanos, gracias por su fidelidad. Y de verdad, muchas gracias a nuestro Dios, porque Él toma nuestros panecitos y nuestros peces y los multiplica para que podamos cumplir, para que sigamos siendo responsables en la obra misionera que el Señor nos ha dado con cada uno de nuestros misioneros. Vamos a escuchar este video que tiene los anuncios de nuestra iglesia. la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. Yo soy
soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Pues qué tremendo, gracias a Dios por esta oportunidad de continuar con el estudio en este libro de los Hechos. El propósito es ver cómo fue el extendimiento del reino de Dios en la iglesia en el primer siglo. Y primero quiero recordarles brevemente lo que consideramos la semana pasada. La semana pasada estuvimos en el capítulo 7 de este libro de los Hechos. Y ahí hablamos de cómo conectar los puntos de la misión de Dios y el reino. Y en este mensaje de Esteban, en este sermón tan largo de 60 versículos para nosotros, Esteban estuvo conectando los puntos del pasado. Abraham, José, Moisés, los profetas. Y aprendimos aquí que José fue rechazado, Moisés fue rechazado y los profetas también fueron rechazados. Después unimos los puntos del presente, obviamente el presente de Esteban, Juan el Bautista, Jesús y Esteban. Y también los tres fueron rechazados. Juan el Bautista fue rechazado, Jesús fue rechazado y Esteban fue rechazado. Y luego terminamos hablando de los puntos del futuro, comenzando con Esteban. Esteban, Saulo de Tarso y un cuerpo. La iglesia del Señor Jesucristo. Y esto fue lo que consideramos básicamente la semana pasada. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy nos toca el capítulo 8. Ahora, el capítulo 8 y el capítulo 9 en realidad forman una unidad. Y el día de hoy, pues solamente vamos a ver el capítulo 8 y dejaremos pendiente el capítulo 9 para la próxima ocasión. Y quiero hablarles de 4 resultados del reseteo divino. 4 resultados del reseteo divino. Ahora, las palabras reset y format son expresiones del idioma inglés. Se usan más que nada en informática, pero no debemos confundir ambas cosas. Format o formatear implica dejar la unidad totalmente vacía y limpia para así instalar cualquier software nuevo en la computadora, en el celular, etc. Mientras que reset o resetear, como decimos, significa solamente reinicio. Se hace reset para reiniciar un sistema operativo, para solucionar cualquier tipo de error que esté evitando el buen funcionamiento de la computadora, del teléfono celular, etc. Reset significa comenzar de nuevo. Cuando tu computadora se bloquea, se congela, simplemente la apagas. ¿Y qué haces? Comienzas de nuevo. Pero eso no hace ningún cambio en los programas que tienes instalados. Lo mismo haces con tu celular. Cuando se te congela o se frisa, a veces usamos esta palabra que también viene del inglés, pues lo reseteas, o sea, comienzas de nuevo. La palabra frizar o freeze en informática es un bloqueo o congelamiento que se produce cuando un programa o todo el sistema deja de responder a los comandos que le has indicado. Y cuando hablamos del capítulo 8 y el capítulo 9, solo para ilustrar, no es un formateo, sino un reseteo. Quizá podríamos pensar en format o formateo que Dios hará en el futuro con el pasaje de segunda de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 13, y empezamos con este versículo aquí en su pantalla. Dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea, si habláramos de el formateo de Dios, ese será un formateo, porque Dios va a borrar todo para comenzarlo de nuevo. Pero lo que tenemos en Hechos capítulo 8 y capítulo 9 no es un formateo, sino un reseteo, un reset propiamente dicho, porque Dios no está, en Hechos capítulo 8, no está limpiándolo todo y creando de nuevo, sino que tan solo está reenfocando a su iglesia recién nacida en el propósito de su misión y de su reino. Y en este sentido, en este contexto, Dios está haciendo que su iglesia comience de nuevo. Y a propósito, es interesante saber que el número 8 en la Biblia es el número de nuevos comienzos. Y estamos aquí para ver el capítulo 8, para comenzar de nuevo. Por ejemplo, cuando Dios quiso comenzar de nuevo en los días de Noé, dice la Biblia que todo comenzó con 8 personas. 8 personas. Les leo un pasaje, no lo puse en la pantalla, pero les leo el pasaje. 1 de Pedro 3:20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 8, el número de nuevos comienzos en la Escritura. Pues bien, comenzamos ahora sí en nuestro estudio con 4 resultados del reseteo divino. Y lo primero que quiero hacer es mostrarles cuáles son esos 4 resultados. 2 pertenecen al capítulo 8 y los últimos 2 al capítulo 9. Los primeros 2 que están en el capítulo 8 son estos. El evangelio fue predicado fuera de Jerusalén en Samaria por primera vez. Hasta aquí todo se centraba en Jerusalén. Ni siquiera abarcaban Judea. Para ilustración nuestra, Judea vendría siendo como el estado y Jerusalén la capital. Los que estamos aquí en Saltillo, Coahuila es el estado, Saltillo es la capital. Entonces, ni siquiera habían abarcado toda Judea. Todo se centraba en Jerusalén. Pero en esta ocasión, por primera vez, el evangelio fue predicado fuera de Jerusalén, llegando hasta Samaria. También, por primera vez, se ve la conversión de un gentil, un funcionario de Etiopía. Estas 2 cosas las vamos a ver en este capítulo 8. Y luego, si Dios nos permite, la próxima semana, veremos también que el perseguidor fue convertido y designado como apóstol de los gentiles. Y, por primera vez, los gentiles fueron mencionados primero en Hechos 9:15. Ahora, hemos de saber o recordar para los que lo saben que estos 2 capítulos, el 8 y el 9, forman la transición del ministerio judaico al ministerio gentil. Del judaico al gentil. Les dije que el libro de los Hechos es un libro de transición y debemos tener mucho cuidado con el contexto transicional, porque no podemos aplicar todo lo de Hechos a la iglesia de hoy. Muchas cosas sí, pero hay cosas que no se pueden aplicar. Pues bien, es un libro transicional y estos capítulos 8 y 9 forman esa transición del ministerio judío al ministerio gentil. Muy bien. Número 1. El evangelio fue predicado por primera vez fuera de Jerusalén, en Samaria. Y para esto, para resetear, para comenzar de nuevo, para reenfocar a su iglesia, Dios usó una gran persecución. Una gran persecución.
Lucas. Me gusta el lenguaje de Lucas, porque Lucas es el autor del libro de los Hechos. Nos dice en el versículo 1 que fue una gran persecución. No les puse el texto allí, pero dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Así nos dice Lucas. No dice una persecución, sino una gran persecución. La otra cosa que debemos observar aquí es que esta persecución fue contra la iglesia. Ahora, Lucas está escribiendo este libro para su amigo Teófilo. Y más adelante va a hablar de otras iglesias. Entonces Lucas quiere aclarar desde el principio que esta gran persecución fue contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, con toda claridad. Así nos dice. Ha habido ocasiones en que las persecuciones no son contra la iglesia. No todas las persecuciones a través de la historia han sido, obviamente, contra la iglesia. Les doy un ejemplo en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Ahí tenemos un buen ejemplo de una persecución que no era contra los hombres de Dios, pero ellos eran funcionarios en el palacio, de manera que estuvieron involucrados en la sentencia que había dado el rey Nabucodonosor. Pero no dijeron, ¡ay! Están atacando a todos los que creemos en Dios. No, fue otra cosa. ¿Qué hizo Daniel? Les dejé el pasaje allí, Daniel capítulo 2, versículos 14 al 16, y les conviene leer todo el capítulo para ver lo que sucedió. Dice aquí que Daniel habló con sabiduría y buscó la solución de Dios. Dice el verso 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. ¿Cómo habló? Sabia y prudentemente. Verso 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa? Nos están matando a todos. No. ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Verso 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Entonces, no todas las persecuciones son contra el cuerpo de Cristo. No todas las persecuciones son contra la iglesia. Como ya les dije, Lucas es el autor de este libro de los Hechos y lo está escribiendo para el entendimiento de su amigo Teófilo. Entonces le está aclarando, la persecución inicial aquí fue contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todo estaba centrado en la ciudad de Jerusalén hasta este momento. Ahora, el propósito y el resultado de esta persecución fue la dispersión de todos. La dispersión de todos. En el versículo 1 y 2, se los leo, no está en la pantalla, dice, y Saulo consentía en su muerte. Ya lo leímos, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Les leo también el verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Primero, Lucas nos aclara que todos fueron esparcidos, excepto los apóstoles. Y aquí tenemos una pequeña reflexión. Los apóstoles recibieron directamente el mensaje que debían predicar por todo el mundo. En Marcos 16:15 el Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Predicad el evangelio. Los apóstoles
recibieron el mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Allá en el libro de Mateo capítulo 28, verso 19. Haced discípulos a todas las naciones. Y también los apóstoles recibieron la misión de ser testigos. La misión de ser testigos del Señor hasta lo último de la tierra. O sea, aquí tenemos estos tres enfoques: evangelismo, discipulado, misiones. Ellos recibieron esto directamente del Señor. Y en la persecución, todos fueron esparcidos, excepto los apóstoles. La iglesia judía de Jerusalén fue dispersada por dos regiones específicas. Y aquí, en este pequeño mapa, pueden ponerle pausa si quieren o buscar uno semejante en el internet y hacerlo más grande, pero la parte que está señalada con amarillo, eso es Samaria. Y la parte abajo de lo amarillo, abajo de Samaria, esto es Judea. Y dentro de Judea está Jerusalén. Entonces, la iglesia judía de Jerusalén fue dispersada por Judea, por Samaria. Las tierras de Judea, las tierras de Samaria. Ahora, ¿recuerdan las palabras del Señor Jesús cuando les prometió que todos serían llenos del Espíritu Santo en Hechos 1:8? Él dijo: me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta persecución los está sacando de Jerusalén y los está llevando a las regiones de Judea y de Samaria. Pero les falta simultáneamente ir hasta lo último de la tierra. Posiblemente algunos de ellos pensaban, como muchos hoy, bueno, vamos a predicar aquí en Jerusalén y cuando toda la ciudad, todos los habitantes de Jerusalén acepten el evangelio, entonces ya nos extendemos hacia Judea y luego cuando todos los de Judea hayan aceptado, vamos hasta Samaria. Pero así no era el plan de Dios. El plan de Dios era hacerlo todo de manera simultánea. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Simultáneamente. No lo habían entendido así y por esa razón Dios usó una gran persecución. Ahora, antes de continuar, ¿qué pasó con Esteban? ¿Qué pasó con Esteban? Ya les leí el verso 2, pero lo vuelvo a leer. Dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Lo sepultaron, lo lloraron, hicieron duelo sobre la persona de Esteban. El Salmo 116 y el verso 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada, de mucho precio, de mucho valor para nuestro Dios, la muerte de sus santos. Y también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, los versos 35 y 36, que fue lo que les puse en la pantalla. Este capítulo 11 habla de la muerte de Esteban. Y cuando el Señor preguntó dónde le pusieron, y lo llevaron, le indicaron: Señor, aquí está la tumba de Lázaro, dice el verso 35 y 36, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. O sea, considerando la reacción del Señor Jesús en este pasaje, cuando le mostraron la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Podemos decir con toda propiedad que también el Señor siente dolor por la muerte de sus santos. No es insensible. No hay nada de malo que lloremos cuando se debe llorar. De hecho, la Biblia dice: llorad con los que lloran. Fue Dios el que nos creó y nos dio las emociones y los
sentimientos. Entonces, dijimos que Dios usó una gran persecución, pero también Dios usó un gran perseguidor. Y se trata de Saulo de Tarso. Y les dejé escrito el pasaje, Hechos 8:3. Dice, y Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Asolaba a la iglesia. Asolar significa arruinar y destruir por completo, de manera que no quede nada en pie. Imagínense si se tratara de un edificio físico, asolarlo, arruinarlo, destruirlo por completo. Ahora, la palabra griega que se usa aquí, de la cual se tradujo la expresión asolar, implica también maltratar, insultar, destruir, causar estragos, perjudicar, arruinar, ultrajar, etcétera, etcétera. Pueden juntar todos estos sinónimos y podrán tener una idea de lo que Pablo, o mejor dicho, Saulo de Tarso, hacía con la iglesia. Ahora, la persecución y el perseguidor obligaron a la iglesia a llevar el evangelio fuera de Jerusalén. Y aquí les tengo una sugerencia. Y la sugerencia es que lean, por favor, Hechos capítulo 8, versos 4 al 25. Le ponen una pausa, leen el pasaje y entonces van a entender más de lo que ahora les voy a decir. Dice el verso 4 que iban por todas partes anunciando el evangelio. Al ser perseguidos, salieron de Jerusalén e iban por todas partes, dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En el verso 5, Felipe desciende a la ciudad de Samaria y ¿qué hace? Les predica a Cristo. Les leo los versos 5 al 8. Dice de esta manera: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¡Qué tremendo! Nunca les habían predicado el evangelio de esta manera. Ahora, los samaritanos eran una mezcla de judíos y gentiles. Judíos que se habían casado con mujeres gentiles o mujeres judías que se habían casado con hombres gentiles, y entonces el resultado eran los samaritanos. De manera que los apóstoles van por todas partes predicando el evangelio. Pero no todo es miel sobre hojuelas, porque hubo un hombre que había practicado la magia y fingió aceptar el evangelio e incluso fue bautizado. Se llamaba Simón. Dice el versículo 9, les leo los versos 9 al 13. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dice el verso 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El bautismo no salva a nadie. Y hay personas que mirando este pasaje dicen: pues Simón fue salvo porque ahí dice que fue bautizado. No, la palabra de Dios nos enseña que el bautismo no salva
a ninguna persona. Pero esto es lo que está pasando. Este practicante de la magia fingió aceptar el evangelio. El diablo y sus servidores tienen límites que no pueden superar. El límite para este mago, el límite que no pudo superar, fue cuando supo del poder y la llenura del Espíritu Santo. Ahora les leo los versículos 14 al 19. Estamos en el libro de los Hechos, el capítulo 8. Les leo los versos 14 al 19. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí hago una pequeña pausa. Les mencioné antes que hay 8 casos diferentes de salvación en este libro de los Hechos. Y aquí tenemos un caso diferente. No habían recibido el Espíritu Santo hasta que los apóstoles llegaron y les impusieron las manos. Dice el verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Este es un límite que este practicante de magia, obviamente, no puede superar. No sabemos qué sucedió después con Simón. Pedro lo reprendió y este hombre se asustó, ¿verdad? Pero les voy a leer el pasaje. Los apóstoles, al regresar a Jerusalén, iban predicando el evangelio en muchas poblaciones de samaritanos. Les leo a partir del verso 20. Hechos capítulo 8, versos 20 al 25. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Por primera vez, el evangelio sale de Jerusalén, donde lo tenían confinado. Ahora sabemos que la palabra de Dios no está presa. Estamos considerando 4 resultados del reseteo divino. Número 1, el evangelio fue predicado fuera de Jerusalén, en Samaria y en Judea. Número 2, se vio la conversión de un gentil, un alto funcionario de Etiopía. Por primera vez, una persona no judía se convierte a Jesucristo. Ahora, aquí hay una lección que debiéramos meditar. La sensibilidad espiritual de Felipe. Felipe tuvo la sensibilidad espiritual para seguir la dirección que Dios le dio. Dice en el versículo 26, se los leo, no está en la pantalla, se los leo. 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un ángel le habló y Felipe obedeció. Tú y yo necesitamos esa sensibilidad espiritual que caracterizaba a Felipe para recibir la dirección del Espíritu Santo, para anunciar la palabra de Dios, para anunciar el evangelio. ¿Tienes esa sensibilidad?
¿Cuántas oportunidades hemos desperdiciado en la vida por no ser sensibles? ¿Tienes en este momento una misión específica de parte de Dios? Ahora, dice que un ángel le habló. ¿Por qué un ángel? Allá en el libro de Hebreos, y este pasaje sí lo tienen en su pantalla, en Hebreos 1:14, hablando de los ángeles, se nos dice que su ministerio es a favor de los que serán herederos de la salvación. Dice de esta manera: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Un ángel le habló a Felipe que saliera de Samaria, que fuera al camino que descendía de Jerusalén a Gaza. Y Felipe, con su sensibilidad espiritual, simplemente obedeció. Ahora, el propósito de Dios era que Felipe tuviera una cita divina, tuviera un encuentro con un gentil, un alto funcionario de Etiopía. Ese era el propósito de Dios. Les leo el pasaje y se los dejé en la pantalla. Hechos 8:27 al 29. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahora, lo primero a lo que llamo su atención en este pasaje es que dice que era un etíope. Dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, ese es el énfasis, eunuco. La historia de los eunucos, a través de la historia, válgame la redundancia, a través del tiempo, a través de los siglos, bien podría reducirse a una vida de soledad. Si bien disfrutaron el privilegio de todos los círculos del poder, o fueron alejados de él, tuvieron mucho poder o los marginaron. Y en todos los periodos de la historia han sufrido esa marginación. Muchos eran vistos como seres imperfectos, codiciosos, deshonestos, débiles, lascivos y traidores. Así es la historia de los eunucos a través del tiempo. El eunuco de nuestra historia, aquí en Hechos capítulo 8, era un prosélito del judaísmo que había venido a Jerusalén para adorar. O sea, en algún momento dado, algún rabino judío o alguien con conocimiento de las Escrituras habló con él y este hombre se convirtió al judaísmo. Pero por su condición de eunuco no podía entrar al templo. Vino a Jerusalén para adorar, seguramente trajo ofrendas, trajo sacrificios, pero le estaba prohibido entrar al templo. Y más en ese tiempo. Ya saben la lucha que Jesús tenía con los religiosos judíos. Hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 23, y se los dejé en la pantalla, que dice, 23:1, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. O sea, los eunucos tenían prohibido entrar en el templo. Sin embargo, el profeta Isaías, en el capítulo 56, nos muestra que Dios tiene planes para la salvación de los eunucos. Siempre ha tenido esos planes. Y les leo el pasaje de Isaías 56, versos 3 al 5. 56, versos 3 al 5. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová,
a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Ahora, una pregunta en cuanto a Felipe. ¿Por qué Dios lo comisionó para tratar con el eunuco? Felipe estaba en aquella gran ciudad de Samaria. Muchas personas oyendo el Evangelio, aceptando a Jesucristo, siendo bautizados, un avivamiento tremendo. Pero entonces Dios toma a Felipe, lo saca de aquella gran ciudad, de en medio de aquel gran avivamiento, para llevarlo al desierto. ¿Han visto esas hierbitas que van rodando? Las conozco yo como maromeros, hierbas secas, ahí van rodando en el desierto. Entonces, cuando Felipe está ahí, mira para todos lados, no se ve ni un alma, pura arena, uno que otro arbusto y esas hierbitas rodando. Y de repente allá una pequeña polvareda. Y entonces, obviamente se trata de este etíope eunuco. Ahora, Felipe, al igual que Esteban, era uno de los 7 diáconos que fueron ordenados en Hechos capítulo 6, por la necesidad que había de atender a las mesas. Pero, además, Felipe tenía el don de evangelista. A veces nosotros queremos apropiarnos de algún don. Es que yo tengo el don de evangelista, es que yo tengo el don de esto, yo tengo el don de lo otro. ¿Qué hacía Felipe? Por ejemplo, aquí en Hechos 8:12. ¿Qué hacía en la ciudad de Samaria? Dice Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Al tener su encuentro con este etíope, aquí en capítulo 8, verso 35, ¿qué hace Felipe? Dice el verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Al terminar este capítulo 8, en el verso 40, el Espíritu Santo llevará a Felipe a la ciudad de Azoto. Muchos opinan que se trata de la llamada Asdod del Antiguo Testamento, a unos 32 kilómetros de Gaza. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero el asunto es, ¿qué hacía Felipe? Dice en Hechos 8:40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Es como el sembrador, mientras va caminando va soltando la semilla. Y ahí iba Felipe. Pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Quién es el autor del libro de los Hechos? Lucas. ¿Saben cómo le llama Lucas a Felipe en el capítulo 21 y el versículo 8? Hechos 21:8. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Aquí está el escritor Lucas hablando de sí mismo también. Fuimos a Cesarea y entramos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y posamos con él. ¡Qué tremendo! Se le llama evangelista por lo que vieron que hacía, por el don que tenía. La Escritura nos responsabiliza a todos de hacer obra de evangelista. No todos tenemos el don, pero todos tenemos la responsabilidad de hacer obra de evangelista. Una persona que tiene el don de evangelismo está haciendo fila en las tortillas y ya le está hablando a una persona y a otra. Está haciendo fila para cualquier cosa, para el banco, lo que sea, y ahí está, anunciando el evangelio. Por el don que tiene. No lo puede evitar. Los demás tenemos la responsabilidad de intentarlo, de hacerlo.
Ahora, Felipe era un discípulo entrenado para hacer discípulos en cualquier parte, en cualquier lugar del mundo. Estaba entrenado para reproducirse en una gran ciudad como Samaria o en medio del desierto, con una sola persona, como lo hizo con el etíope. Era sensible a la dirección de Dios y aprovechaba cualquier oportunidad que el Espíritu Santo le daba para anunciar el Evangelio. Sigo leyendo los versos 30 al 35. Acudiendo Felipe, le oyó al etíope, el eunuco, que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de... Un momento. Bueno, déjenme les leo. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe no era un teólogo, Felipe no era un pastor, Felipe no era uno de los apóstoles, Felipe no era nadie con un puesto importante en la iglesia. Ser diácono simplemente significa ser un servidor de todos, aunque a veces los diáconos se creen muy, así como los pastores nos creemos muy, ¿verdad? Cuando, es el pastor, es el que sirve a todos. Pero el punto aquí es que Felipe, desde donde el etíope estaba, de ahí le anunció el evangelio. Si fuera cualquier otro pasaje de la Escritura, desde ahí. Esa es la capacidad que tiene alguien que ha sido discipulado. Ahora, aquel etíope recibió el evangelio y pidió ser bautizado. Sigo leyendo verso 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Los pormenores y la explicación de la importantísima lección acerca del bautismo que está en este pasaje, se las dejo a ustedes para que la mediten y la expliquen y la desarrollen en su grupo pequeño o individualmente al estar discipulando. Lo que veremos la próxima semana, si Dios permite, es que el perseguidor fue convertido y designado como apóstol de los gentiles. Y también que los gentiles fueron mencionados primero, por primera vez. Lo pueden leer en Hechos 9:15. Para concluir, lo único que quiero reflexionar con ustedes es que Dios usó una gran persecución y a un gran perseguidor para sacar a su iglesia de su zona de confort, del lugar donde se sentían cómodos. Habrá ocasiones donde Dios use circunstancias o situaciones para resetear nuestra vida, porque nos congelamos por la pandemia, nos congelamos por los problemas, nos congelamos por el trabajo, nos congelamos por lo que sea. Entonces, Dios tiene que resetear nuestra vida para volver a enfocarnos en los propósitos de su misión y su reino. No esperes que haya persecución. No esperes que haya problemas. No esperes que Dios te hable de una manera drástica. Mejor hay que cooperar voluntariamente. Reúnete ahí en la sala de tu casa, ahí alrededor de la mesa, en el comedor, donde estés mirando este video. Reúnete con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Tómense de la mano. Oren a Dios por lo que Dios les haya mostrado en este pasaje.
Pidan perdón por lo que no han estado haciendo y pidan la gracia de Dios para cumplir su misión, para seguir adelante. Que Dios les bendiga. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel.